Una cánula de traqueostomía es una vía invasiva, es la tráquea y la tráquea es estéril. Entonces siempre voy a tener las precauciones y el cuidado de tener mi procedimiento estéril, ¿sí? De aspiración de secreciones, pues tiene el objetivo de eliminar las secreciones del trayecto bronquial del paciente, pero cuando nosotros realizamos la aspiración de secreciones, pues solo aspiramos o la cánula o el tubo. Nosotros no podemos pasarnos más allá de la distancia o la longitud de dichos dispositivos, porque si yo me paso, entonces no solo voy a aspirar la cánula, voy a aspirar la mucosa del paciente. ¿Hasta dónde dijimos que llegaba el tubo endotraqueal? ¿Hasta qué porción? 5 centímetros. 5 centímetros antes de quién? De la carina, que es donde se bifurca el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿sí? Entonces 5 centímetros antes de la carina. Por ahí pasen uno de los tubitos que están ahí de muestra, de favorzote, nada más para hacer una prueba, ustedes puedan ver qué tan importante es. ¿Cuál es el cajón de la vía aérea? En este caso el cuarto porque tiene 5. Un tubo endotraqueal, el que sea, nada más para hacer una prueba. Entonces, esto queda 5 centímetros de la carina. Ya quedamos que el globo, el inflado, se llama neumotaponamiento y que tiene una presión de inflado. Lo más sencillo es medirlo por dígito presión, que sería presionar el globito para ver si tiene aire o está ponchado o está desinflado. Y si le falta aire, pues a un ojo de buen cubero lo voy llenando. Eso es lo menos certero. Idealmente debía tener un manómetro de presión para que este CUF se quede entre 20 a 30 centímetros de agua o hasta 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, lo más sencillo, presiono y está inflado. Siempre debe de estar inflado. Siempre que vayas a aspirar secreciones, esto debe estar inflado. Y aunque no vayas a aspirar secreciones también, pero vamos a señalar que parte de las medidas de seguridad pues es checar. Entonces vamos a sacar las secreciones del paciente. Con ese objetivo lo vamos a aspirar, ¿sí? Mantenerlas permeables. Entonces decíamos, ¿por qué es importante saber que esta sonda no la puedo introducir totalmente? Ni esta, ninguna sonda de aspiración. Fíjate hasta qué proporción se puede desplazar. Si esto queda 5 centímetros, quiere decir que con esta sonda yo voy a estar, aspirando la mucosa y además traumatizándola, lesionándola, ¿sí? Entonces, el tubo tiene medidas y la sonda tiene medidas. El tubo dijimos que queda a 21 centímetros de la comisura, perdón, de la arcada dental del paciente, ¿sí? Y si esto queda 21, entonces quiere decir que me queda todo este trayecto libre y que yo con este circuito de aspiración cerrada me da la facilidad de ver números que me dicen que si yo me paso de 40 me voy a ir más allá de dónde, del tubo endotraqueal, voy a llegar a la carina. Entonces, ¿hasta dónde tengo que introducir la cánula, la sonda? De 36 a 40 para no pasarme y no aspirar más allá del tubo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizo una técnica cerrada? Esta es una técnica cerrada. ¿Por qué es una técnica cerrada? Porque una vez que yo conecto el circuito de ventilación, esto se va a quedar así de manera permanente, salvo que se ensucie, salvo que se ocluya o que hayan pasado 24 horas, porque por norma oficial lo tengo que cambiar con esa periodicidad. Voy, tomo otro estéril y lo voy a conectar nuevamente a mi circuito de ventilación y a través de esta sonda voy a aspirar al paciente. Esta es la técnica cerrada que ahorita la vamos a ver, ¿sí? La técnica abierta implica que yo desconecte a mi paciente de la ventilación mecánica y le dé apoyo con el ambú y que introduzca una sonda por el tubo endotraqueal o por la cánula de traqueostomía, pero tiene mayor riesgo de contaminación de la sonda y de que tú te salpiques y también contagiemos al paciente, ¿sí? Entonces, cuando yo desconecto, todos los parámetros que tengo programados aquí se pierden y el paciente puede tener cambios hemodinámicos. Entonces dime, ¿cuándo se te ocurre usar este? Cuando mi paciente tenga la FIO2 muy alta, el PIB muy alto, parámetros que son
indispensables para su estabilidad hemodinámica, ¿sí? Circuito cerrado. O paciente que sea infecto contagioso, ¿sí? Tuberculosis, VIH, hepatitis C, hepatitis B, ¿sí? Ellos tendrían que tener estrictamente un circuito cerrado. La práctica clínica nos dice que todos actualmente, con el conocimiento que tenemos, deben de aspirarse con circuito cerrado, que la técnica abierta ya no debe de ser empleada porque supone muchos riesgos para el paciente. Sin embargo, pues la realidad, como siempre se las platico en los hospitales, pues no en todos los hospitales vas a encontrar un circuito cerrado de aspiración. Por eso vamos a aprender a usar las dos técnicas. Entonces, ya sabemos para qué la técnica de aspiración. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar secreciones y mantener permeables las vías respiratorias de un paciente, y la vía artificial, prevenir infecciones, remover las secreciones para que esa secreción no se infecte. Esos son los objetivos, ¿sí? Ok, ¿cuándo aspirar a un paciente? ¿Qué datos? Acuérdate que no habla, no te va a decir, señorita, tengo secreciones, aspíreme. ¿Cuándo aspirar a un paciente? Pues van a haber datos subjetivos de que este paciente tiene secreciones bronquiales. Esos datos son subjetivos que veas que sería el más evidente y el peor, porque pues, ¿por qué dejaste que llegara a ese nivel? Que veas que la flema te dice, aspírame. Es decir, que estén visibles y presentes de manera macroscópica, ¿no? Otro, que tú llegues, porque empezó a saturar el paciente, auscultes la presencia de estertores crepitantes, roncantes en la vía aérea, ¿sí? Con que escuches estertores, los estertores hablan de flema, de moco. Y si yo escucho estertores, ¿qué necesita mi paciente? Rodrigo, aspiraciones y secreciones, pero ¿qué más? ¿Y antes de la palmopercusión? Me dijiste, maestra, ¿qué se le hace primero? Se micronebuliza y se le da terapia respiratoria. ¿Cuál de las técnicas? La que necesite. Si este tiene tubo endotraqueal, pues le puedo dar vibración o le puedo dar percusión. Mientras tanto, tú ya debes de tener todo tu equipo y material listo para realizar la aspiración de secreciones. Como es un procedimiento estéril, pues cada vez que yo termine de aspirar a mi paciente, voy a dejar el equipo y material listo para una siguiente aspiración. No se puede dejar así como está ahorita, porque se acaban de ir los muchachos, ¿sí? Yo termino, puedo terminar a mi equipo y lo vuelvo a dejar completo e integrado, porque no te va a avisar en qué momento va a requerir otra vez aspiración de secreciones y no puedes andar corriendo de un lado para el otro, ¿sí? Si ya tienes todo listo, micronebulizas, percutes o movilizas y procedes a aspirar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué equipo y material necesito para aspirar? Importante, mi equipo de aspiración. Y el equipo de aspiración trae un riñón metálico y 2 planeras, y en algunos hospitales le ponen un paquete de 5 gasas. Si no tiene las gasas, pues tú vas a disponer de las gasas. Necesito un campo estéril para vestir a tu paciente, para nuestra técnica abierta. Primero vamos a hacer la abierta. Necesitas una jeringa de 10 mililitros o de 20 mililitros. Necesitas un conector de SIMS estéril. Este es un conector de SIMS. Lo voy a sacar nada más para que lo vean. Es un SIMS delgado. ¿O cola de qué? ¿Cómo está, Azucena? ¿Cómo le dicen también? No, yo nada más lo conocía como conector SIMS. Sí, conector tipo SIMS, o le dicen colita de rata por la forma que tiene. Sí, pero conector SIMS es un nombre correcto. Y este es delgado porque hay gruesos y las ondas no va a caber en uno grueso, por eso necesitamos uno delgado, ¿sí? Necesitamos un par de guantes o 2, dependiendo qué tanta habilidad, siempre lleva 2 por seguridad, estériles, porque es un procedimiento estéril. ¿Agua de qué? De irrigación. No aspiramos con solución salina y lo hemos explicado, un sinfín de veces, ¿verdad? Del por qué con solución salina no puedo aspirar. ¿Por qué no puedo aspirar con solución salina? Ya habíamos dicho, la prevención de las neumonías. ¿Qué pasa con el sodio de la solución salina? ¿Qué forma? Una placa que se llama biofilm, ¿sí? Y ahí se van a ir a acumular bacterias, células muertas que van a propiciar la colonización del árbol bronquial. Por eso no aspiramos con solución salina, sino con agua estéril o agua inyectada, ¿sí? Gasas
Casas de 10 por 10, un paquete al menos. Si ves que es un paciente con demasiadas secreciones, pues llévate 2 o 3 porque te van a ser insuficientes. Eso ya son cosas que la práctica te va diciendo, pues no lleves tan reducido el material. Aquí te digo lo mínimo indispensable. Pero ya sabes que pues mejor llévate 2 sondas, se te cae una y de aquel que pasa fulanita y te dice, oye, tráeme una sonda, ¿sí? O te contaminan los guantes y de aquí que vas por los otros, ¿sí? Aquí es lo mínimo indispensable, pero tú sabes que puedes llevar más si crees que vas a necesitar más, ¿sí? Sonda, ¿y cómo hago para elegir el calibre de la sonda en mi paciente? Tenemos 2 tipos de sondas. Por ahí en el mismo cajón, Lupita, hay un catéter de succión. Dentro de esas bolsitas largas, un catéter de succión es una sonda. No, eso es una sonda, Nelaton. Esas. Y tenemos 2 tipos de sondas. Estas son las diseñadas para aspirar al paciente, pero fíjate, son de PVC, son más rígidas y a veces resultan ser más traumáticas para algunos pacientes y pues inducen al trauma, ¿verdad? A la lesión. Comúnmente utilizamos la sonda tipo Nelaton, que ya dijimos que era una sonda urinaria, pero que por sus características de látex, pues es mucho más flexible y gentil. ¿Cuál es la diferencia? Esta no trae una válvula. Esta, en cuanto tú introduces, está aspirando. ¿Qué tienes que hacer para que deje de aspirar? Acodar, flexionar. ¿Qué haces para que aspire? Liberas. Acodas, no aspira, aspira. No aspira, aspira. Esta, como tiene una válvula de aspiración, al revés. Si no presionas, no aspira. Y si presionas, aspira. Suelto, deja de aspirar, aspira. Aspiro, no aspira. Aspiro, no aspira. Aspiro, no aspira. ¿Sí? Y esta no, Valeria. Esta, si no presionas, pues va a empezar a aspirar. Para que no aspire, necesito acodar. Entonces, catéteres de succión y sonda Nelaton. Vamos a usar en esta ocasión la sonda Nelaton. Entonces, ya sé que existen 2. ¿Cómo elijo la que pueda atravesar este tubo sin que se atore y sin que tengamos tanto problema? La voy a elegir porque no debe de superar el 50% del diámetro del tubo endotraqueal. Y para eso voy a hacer una sencilla operación que dice, si el tubo es 7, es 7 por 2 menos 2. ¿Cuál es el tamaño de la sonda? 12. Entonces a este tubo le quedaría una 12 y máximo, ¿cuál? La 14, pero la 14 quedaría muy ceñidita al tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, ¿puedo utilizar la sonda número 12? Sí, con toda seguridad se va a desplazar. Y en el último caso que no hubiera una 12, al menos una 14. Pero si elijo una 16, pues para empezar, ni siquiera la vas a poder desplazar completa. Entonces, ¿queda claro cómo se elige la sonda? No debe superar más del 50% del diámetro del tubo endotraqueal o el número del tubo por 2 menos 2. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos ahí nuestro sonda ya seleccionada, guantes estériles y voy a agregar con qué hacer la higiene oral de mi paciente. ¿Y con qué la hacemos? Con pasta dental o clorhexidina al 12% para la vía oral. Me falta mi tubo, que tiene que venir estéril, mi tubo bigón para la conexión a la succión o mi tubo de caucho. Y piensen que viene cerrado, que está estéril, lo vamos a poner dentro del material. Una batelenguas para poder hacer la higiene oral, puede ser el cepillo dental del paciente y mi bata, ¿dónde me dejarían esa empatito? Mi bata de procedimiento estéril. ¿Puedes no utilizar la bata estéril? Sí, pero si no está estéril tu bata, y aunque sea de manga larga, pues tú ya sabes que tu cuerpo no puede tener contacto con la sonda ni con el resto de las superficies, ¿sí? Puede ser que no haya en el hospital batas estériles. Si no hay, pues nada más considera que no te puedes acercar al campo, que no te puedes acercar al paciente y que la sonda no puede tocar tu cuerpo. Pero siempre tienes que usar una bata de manga larga. Acuérdate que de ahí van a salir. ¿Vieron el video de ayer? Imagínate que lo desconectamos, tose y te va a lanzar la flema a gran velocidad. Se van a dar cuenta ya en la práctica. Ok, tengo mi equipo de completo. ¿Qué le voy a checar a este aparato de succión? Uno, que succione, que esté bien conectado el frasco de succión. Si te fijas, tiene una válvula
que hace o impide el reflujo, es decir, que esto que está aquí drenando se vaya ¿a dónde? Al aparato de succión que tengo empotrado en la pared. Entonces, tiene 3 entradas, valga, ¿sí? La grande siempre tiene que estar ocluida para que haga vacío. La de la válvula es donde voy a conectar el aparato de succión y la que te queda es para conectar el tubo de aspiración. Entonces le checo que esté bien conectado, que esté cerrado todo para que haga vacío, enciendo y abro la succión. ¿Hasta cuándo la voy a fijar? En un adulto. Quiere decir que la presión a la que tú succiones va a ser importante para no dañar al paciente. Y en un adulto la voy a fijar hasta de 80 a 125 milímetros de mercurio. Puedo dejarla en 90, puedo dejarla en 100, pero no debo superar los 125 milímetros de mercurio. ¿Y dónde me ve eso? Tiene un manómetro de presión, siempre y cuando este aparato sea empotrado en la pared. Si es como estos, la presión va a ir aquí, a 15 milímetros de mercurio. Este hace más presión que el que está empotrado en la pared, tiene mayor fuerza, ¿sí? Entonces, ¿el de la pared a cuánto? 80 a 125. Si es portátil, 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y que esté todo bien conectado y que se encienda. Es parte de lo que tienes que vigilar antes de iniciar el procedimiento. Entonces, fíjate, ya vimos. ¿Qué te dice que el paciente tiene secreciones? Que las veas, que las auscultes o que lo veas diaforético, taquicárdico, hipertenso, desaturado, cambios en los signos vitales. Sí, son las principales. O que se esté moviendo con datos de que está desesperado. ¿Cómo te sentirías tú si no pudieras jalar aire? ¿Sí? Entonces esos van a ser datos subjetivos. Checamos equipo y material. ¿Quién necesita o quién va a ventilar? El AMBU. Y quien va a ventilar va a aportar equipo de protección. ¿Qué le falta a Paquito nada más? Cubrebocas. Allí en el cajón hay un KN95 que Paquito se va a poner. En el primer. ¿Sí? ¿Ok? O préstale el suyo, Andrea, para que no esté tan incómodo. Paquito, como es el que va a ayudar a ventilar al paciente, va a conectar el AMBU al oxígeno. ¿Y el oxígeno a cuántos litros tiene que ponerlo Paquito? 14. A 14 litros para darle una FiO2 al 100%, ¿sí? ¿Cuál va a ser el trabajo de quien ventila? Cuando yo le dé la indicación que yo ya esté lista con mi material, que soy quien va a aspirar, Paco puede poner el ventilador en stand-by, modo stand-by o detener. En un ventilador común es detener, sí, stand-by. Y Paquito, cuando yo le indique que ya voy a comenzar a aspirar, va a desconectar la cánula endotraqueal del circuito de ventilación y lo va a proteger para que no se contamine. Esto se llama pulmón de prueba. Si no tengo un pulmón de prueba, entonces le voy a poner un guante estéril, pero esto no puede quedarse ahí sobre el paciente. ¿Sí, Paquito? Entonces, cuando yo le dé la indicación, usted puede poner el ventilador en detenido o en stand-by para que no deje de echar aire y muy rápidamente y de manera firme y segura va a desconectar el circuito, lo va a acomodar donde no se contamine dentro del pulmón de prueba y se puede seguir insuflando si no lo detengo, y como lo detuve pues ya no se va a insuflar y va a conectar el AMBU a el tubo endotraqueal. ¿Con cuál mano va a ventilar? Idealmente con la derecha porque es la que tiene más fuerza, a menos que usted sea izquierdo. Va a conectar al AMBU y va a ventilar cada cuando 1, 2, 3, 4, 5, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 21. Paquito tiene que estar viendo el monitor, lo mismo que quien está aspirando. ¿Y qué voy a ver en el monitor? Durante todo mi procedimiento, la saturación no se puede ir por debajo de 92. Si veo que llega a menos de 92, lo voy a seguir ventilando hasta que se recupere. Por arriba de 92, mínimo 92, idealmente 94, 98, ¿sí? Y seguimos ventilando sin prisa. ¿Qué más debo de vigilar? La frecuencia cardíaca. Si yo veo que la frecuencia durante la aspiración se va por arriba de 120, me tengo que detener, porque entonces puede producir un reflejo vagal y el paciente tener una arritmia cardíaca durante la aspiración, ¿sí? Si veo que se hipertensa, le tengo que dar chance a que se recupere. Lo sigo ventilando, pero no sigo aspirando.
Si veo que la frecuencia respiratoria se va por arriba de 24, 25, también me tengo que detener y le voy a dar apoyo con el AMPO hasta que vuelva una frecuencia normal, que el paciente esté tranquilo mientras lo aspiramos, ¿sí? Entonces, parámetros: frecuencia cardíaca menor a 120 y obviamente mayor a 60 por minuto, ¿sí? Tensión arterial, los parámetros que él estaba manejando como normales: 120/80, 130/80, ¿sí? Antes de la aspiración. Saturación, ¿no menos de cuánto? 92, idealmente entre 94 y 98. Y la frecuencia respiratoria, que voy a controlar que no exceda los 24 por minuto, ¿sí? Entonces Paquito y yo siempre vamos a estar viendo el ventilador, ¿sí? Cuando yo ya le indique a Paquito, pues va a desconectar y va a volver a conectar al ventilador mecánico. ¿Listo? Entonces, equipo y material, ¿queda claro qué necesito? ¿Qué equipo de protección usa? Gogles, cubrebocas, turbante, bata, el ADL no necesita estar estéril, y guantes que tampoco necesitan estar estériles, guantes de procedimiento, ¿sí? Tenemos listo el oxígeno, está listo quien me va a ventilar y quien va a aspirar siempre desde el principito. ¿Qué llego y hago? Me voy a hacer higiene de manos, perdón, lavado de manos con agua y con jabón para poder venir a acomodar mi material, ¿sí? Entonces lo voy a ir haciendo ya ahora sí todo completo, ¿sí? Me voy a poner mi cubrebocas desde el principio, mis lentes, que sería lo último que me pudiera yo poner, ¿sí? Y voy a comenzar de sucio a limpio. Me lavé las manos y me puse en parte de mi equipo de protección personal. Voy a comenzar por encender el aspirador y por fijar la succión. 110 milímetros de mercurio. ¿Me vas a ayudar a apagar ¿sí? Tengo lista la succión, si funciona. Ya habíamos auscultado a nuestro paciente, por eso supimos que necesita la aspiración de secreciones. Las olivas hacia adelante y ya sabes, 1, 2, 3, 4, me lo voy a poner para que si no van a decir cómo está escuchando la frecuencia respiratoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como voy como en que, como en un zigzag. 7, 8, 9 y 10, ¿sí? 10 a los costados, 9 a los costados. En esos 10 puntos yo voy a auscultar para saber si mi paciente necesita o no necesita aspiración de secreción. Si tu paciente está saturado, tiene estertores, no se ve el vaho y aparte como que alcanzas a escuchar, pues no, necesita aspiración de secreciones, ¿ok? Muy bien, iniciamos. Compruebo neumotaponamiento, enciendo la succión, fijo la succión y mientras tanto le voy a dar a mi paciente un OQ2 al 100%. Ya se descompuso, ya no quita encender. Voy a llevar la saturación al 100%. ¿Sí? ¿Cuánto? 3 minutos. Algunos ya traen el botón que le da 3 minutos al 100%, lo presiono y mientras abro las referencias y voy a ir vistiendo cada uno de los elementos con técnica estéril que yo
¿Cuál? La mano. Ándale. Por eso hay que traer la mano dominante. En mi caso es la derecha. Es la primera que me voy a poner. ¿De dónde sujeto el guante? La referencia externa. Y voy a fijar mi pulgar de esta manera. Fíjate hacia dónde está el pulgar y con tu manita extendido tus dedos únicamente vas a jalar. No le hagas hacia los dedos porque entonces se te va a hacer chiquito el guante, ¿sí? Vas a jalar hacia dónde? Hacia atrás sin tocar la bata y sin tocar la parte externa del guante. Suelto. Y con esta manita, como dejamos el material pues desordenado, pues necesito darle orden para que no se me vaya a caer nada y no pueda contaminar. Está bien así lo mando. A final de cuentas no va a haber quien te la pique. Acomodo la sonda, acomodo el campo y voy a vestir a mi paciente y con mi campo estéril. Fíjate bien, mano enguantada, no enguantada, puede tocar la parte posterior pero no la parte anterior. Lo dejo caer y me doy a la tarea de ir jalando de la parte anterior. Si necesitas acomodarlo, pues ya sabes que la mano enguantada por debajo del paciente. Y aquí tengo a mi equipo. Ya está vestido. Dejamos libre para que el patito pueda desconectar. Voy a acomodar el resto del planeta. No me he calzado el guante, entonces puedo tocar con mi mano no enguantada y voy a poner tensión en las dos planeritas. Una la voy a dejar para lavar la sonda y la otra la voy a dejar para hacer el lavado bronquial si es que necesito. Esta la voy a dejar para el lavado bronquial y voy a cargar una pelita de 10 que puedo poner aquí en el campo sobre el paciente. Voy a llevar una vasita de 10x10 para limpiar la sonda y si quiero lavar la cánula porque el paciente tiene traqueostomía, aquí puedo poner agua estéril o podemos poner agua oxigenada para que se emprenda la situación. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro equipo y material ya listo para el procedimiento. Sigo sin ponerme el guante. Acomodo mi sonda y mi tubo bigón lo voy a dejar caer de un solo sentido.